como esa mitad de semana. Nos vamos a ir con Wendy Briceño, o si no, nos vamos de lleno con Mayra Leiva tras esta presentación que hace Priscila Cárdenas con estos datos duros interesantes. Wendy Briceño, te saludamos con gusto, diputada federal de Morena por Sonora. ¿Propusiste declarar estado de emergencia nacional por los feminicidios a Sonora o al país, Wendy? ¿Cómo fue la propuesta ayer? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, saludarte aquí y a todo tu auditorio. La propuesta es a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es un llamado para que las 32 entidades reconozcan y atiendan de manera prioritaria esta crisis que se está viviendo, que realmente es una emergencia por los feminicidios que se cometen en nuestro país. De 11 feminicidios que se reportan en América Latina, 9 se cometen en México. Entonces es una verdadera crisis. Hacemos un llamado a todos los titulares de los estados, a los gobernadores, a la gobernadora, para que asuman su responsabilidad en este sentido y que nos coordinemos en todos los poderes para revertir, frenar estos asesinatos de mujeres, frenarlos urgentemente y además con todos los requerimientos, pues todas las necesidades para que una atención para que se traduzca en garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres. Por eso también tocamos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el presupuesto de 2019. Entonces, estamos hablando a nivel nacional, Luis Alberto. ¿Y de qué se trata? ¿Declarar estado de emergencia para más recursos? ¿Así es la propuesta? ¿Se declara estado de emergencia por feminicidios? La propuesta es, por principio, reconocer que está sucediendo, porque la vida de las mujeres o los derechos que tenemos las mujeres a vivir vida libre de violencia, a nuestra integridad, el derecho fundamental a la vida, es un derecho que se regatea a cada momento en México. Cuando yo te digo que 9 mujeres están muriendo siendo asesinadas, en los feminicidios, siendo asesinadas en nuestro país, eso te habla de que el Estado en sus instituciones no está garantizándonos ni los derechos más básicos. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, el reconocimiento de las entidades es poner sobre la mesa el decir, aquí hay una desigualdad en el ejercicio de derechos. No se está garantizando a las mujeres ni siquiera su derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un compromiso y poner a disposición todos los recursos que tenemos como Estado y que las responsabilidades, todos los alcances institucionales, todos los alcances de la responsabilidad que tenemos en la investidura de cada quien, decir, esto se tiene que poner para atender a esta emergencia. Sí estamos llamándolo una emergencia, Luis Alberto, porque estamos observando que, por ejemplo, los feminicidios infantiles han aumentado un 60%. Estamos hablando de que también los feminicidios de manera amplia, sin importar rango de edad, han aumentado un 105% en México. Cuando hablamos de una emergencia nacional, no significa invisibilizar los estados de emergencia en algunas entidades. Te menciono concretamente el Estado de México. Ecatepec es uno de los municipios más violentos para vivir, particularmente para las mujeres. Es el municipio más violento en América Latina para la vida de las mujeres. Estamos hablando también de casos como Veracruz, que también tiene alertas de violencia de género o contra la violencia de género, tiene alertas declaradas, pero no hay una atención y no están funcionando. Estamos hablando del propio estado de Sonora con el reporte que hace un momento hacía Priscila, donde Cajeme está reconocido como uno de los 50 municipios más violentos de México. ¿Qué sucede entonces? Al haber un reconocimiento, al haber un compromiso que se asuma, que es lo que estamos impulsando desde la comisión y es a lo que llamamos a la Cámara de Diputados y Diputadas, al haber un reconocimiento se tiene que poner todas las funciones del Estado para atender esta emergencia. Necesitamos un compromiso de Estado para garantizar la vida de las mujeres, porque no es posible que estemos observando asesinatos de mujeres de todas las edades. Ahora, como te digo, con aumento de niñas y adolescentes. ¿Sonora cómo está? Sonora. ¿Cuál es la valoración que tienes de Sonora? Sonora, como
Por ejemplo, en el caso de Cajeme, te comento, es uno de los 50 municipios más violentos, pero además Sonora, lo que se señala de Sonora es que no ha querido hacer la declaratoria de alerta de violencia de género. Y eso sí, vamos a decir, a nivel nacional se observa con preocupación, porque necesitamos un compromiso de la autoridad, empezando por la titular, en este caso por la titular del Ejecutivo estatal. ¿En qué sentido, Luis Alberto? Hacer la declaratoria, algunos gobernadores lo observan como si fuera en detrimento del propio Estado, como si fuera una marca, un señalamiento negativo. La declaratoria es un reconocimiento de que se tienen que poner de manera emergente todos los recursos o una serie de recursos del Estado para atender una situación de urgencia. Ese es el llamado que nosotros hacemos y que sabemos que, por ejemplo, organizaciones de mujeres han hecho también ese llamado, académicas, organizaciones de mujeres, en el caso del estado de Sonora. ¿Qué va a pasar? ¿A la gobernadora para qué? Para que se declare la emergencia por feminicidios y se acceda a recursos y ¿no se está reconociendo el problema por parte del Estado y la gobernadora, Wendy? No hay un reconocimiento en la medida que no se ha querido hacer la declaratoria y que no se ha querido asumir esa parte con la prioridad que tiene. Esto es un asunto prioritario, es un asunto de vida de las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hablándote de materia legislativa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar también a fondo las alertas de violencia de género, porque las alertas han servido para varias cosas. Por ejemplo, han servido para dar visibilidad a la urgencia. Sin embargo, se observa que cada estado en donde hay alertas, vamos a decir, las aplican de forma distinta, Luis Alberto. En algunos estados las alertas llegan a tener un alcance mayor que el que originalmente está pensado, porque la alerta es una declaratoria para un estado de emergencia. Entonces, tenemos que revisar todo esto desde la materia legislativa y lo que yo expresaba ayer en el pronunciamiento que hicimos es que el compromiso es que se dote de presupuesto, que ese presupuesto se ejerza con perspectiva de género y que se fortalezca todo lo que es la aplicación, vamos a decir, de la justicia, y que se sancione también a quienes no están cumpliendo con su responsabilidad. Aquí hemos recibido a muchas mujeres que vienen de organizaciones civiles, de grupos de mujeres que vienen, que son víctimas indirectas, que han visto cómo han asesinado a sus hijas, que tienen hijas desaparecidas, y hemos conversado con todas ellas. Y estamos recogiendo todo lo que nos dicen, porque se tienen que hacer estas reformas a la ley, que la ley es una ley avanzada, en su momento fue una ley de avanzada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que requiere adecuaciones, que requiere actualizaciones y que las vamos a hacer de la mano con la sociedad, eso es muy importante decirlo. Muy bien, pues ahí está entonces el llamado, Wendy, veremos, ya le daremos seguimiento con el Estado, por lo pronto ustedes están haciendo ese hincapié. Los datos más precisos, bueno, ahorita voy con Silvia Núñez, me va a dar a ver cómo estamos con el observatorio sobre la violencia contra la mujer en el ranking. No sé si quieras agregar algo más. Por lo pronto veo que este llamado es general para las 32 entidades, pero tú haces énfasis por la gobernadora y en Sonora para que se reconozca el problema, Wendy. Sí, hacemos un llamado amplio, implica un reconocimiento a nivel nacional, porque tenemos un problema a nivel nacional. Eso es lo primero que hay que decir. Lo otro que hay que decir es que al hacer un llamado amplio, o el hacer un llamado amplio no implica invisibilizar las problemáticas que en algunas entidades y en algunos municipios específicamente son más agudos y más urgentes que en otras. Eso es verdad, eso también hay que decirlo. Y en este mismo sentido, en congruencia, y en este momento que además se discute el presupuesto, o que se está discutiendo el presupuesto en congruencia, pues se tiene que dotar de los presupuestos para atender esta emergencia. Los gobiernos, Luis Alberto, reflejan sus prioridades en los presupuestos. Si no existe en los presupuestos, quiere decir que no es prioritario algo y es mera retórica. Entonces tenemos que trabajarlo desde una perspectiva presupuestal, tenemos que trabajarlo desde una perspectiva de apertura hacia la gente, porque hemos dicho que precisamente legislar tiene que ver con hacerlo, o por lo menos legislar a partir de esta legislatura tiene que ver con hacerlo de frente, de cara a la gente. Y nada más cerrando, decirte, la Cámara de Diputados y Diputadas tiene la responsabilidad de poner al centro de la discusión
hablando en el ámbito público, hablando de la discusión amplia, poner al centro de la discusión el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y en ese sentido, hablar claramente de que nos están asesinando por causa de género, que hace un momento Priscila ya explicaba de qué va eso, pero entonces que nos están asesinando por el hecho de ser mujeres. Entonces, necesitamos reconocer eso y trabajar en consecuencia y garantizarnos a las mujeres y a las niñas y a los adolescentes el derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia. Gracias, Wendy. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Mayra Leiva, ¿cómo